bloque de Like a las 10 hasta las 12 te estamos haciendo compañía. Ahora sí cumplimos con parte de lo prometido. Vamos a hablar de el contexto internacional, porque la verdad que todos los días hay algo nuevo, noticias y mucho más, porque hay un análisis detrás de la noticia, como lo que ocurrió en Francia, lo que está pasando en México. Hablamos del otro día de lo que estaba ocurriendo en Perú. Sin ir más lejos, también lo que ocurrió en Chile no hace mucho tiempo. Sí. Hay muchísimo que está pasando en todo el mundo. Y toda esta información te la trae Luz Faur, que ya está del otro lado con nosotros. Hola Luz, ¿cómo estás? Hola Paula, hola Emi, ¿cómo están? Un gusto reencontrarnos y también un saludo extendido, un cariño a toda la audiencia de Like a las 10. Bueno, muchas gracias Luz, y como decía Emi, y en el día de ayer también lo repasamos un poco, lo sucedió en Francia, en el balotaje que va a suceder ahora el 24 de abril, si no me equivoco. Exactamente, en 2 semanas, menos de 2 semanas, se va a estar desarrollando el balotaje, la segunda vuelta de las elecciones en Francia, que tiene muchas aristas como para analizar. Tenemos, digamos, como primer contendiente es el Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, que fue el candidato más votado, obtuvo un 27,85% de los votos, contra Marine Le Pen, que es catalogada como ultraderechista de Agrupación Nacional, que obtuvo 23,15%. Esos son los dos candidatos que van a ir a segunda vuelta. Esto se repite, digamos, el escenario se está repitiendo a lo que fue el 2017, cuando Emmanuel Macron le gana también en segunda vuelta a Marine Le Pen. Pero digamos, la situación es distinta, porque primero tenemos que en 2017 Emmanuel Macron surgía como un nuevo candidato, un candidato que, si bien él había sido ministro de Economía del Partido Socialista, presenta un nuevo partido, logra en muy pocos meses, digamos, justamente posicionarse y gana las elecciones con más del 30%. En ese momento le ganó 66% contra 33% a Marine Le Pen. Ahora el escenario es distinto, ¿por qué? Porque tenemos a un Macron que se está buscando una reelección. Tenemos un contexto de pandemia, o sea, de salida de pandemia, de guerra y de crisis también en Francia, porque Macron ha tenido que atravesar diferentes crisis, una de ellas, o la más emblemática podríamos llegar a decir, en 2018, la de los chalecos amarillos, pero tiene constantes crisis. Y el tema del electorado, lo que está pensando en este momento es tratar de recuperar la capacidad, digamos, de poder adquisitivo. Entonces, hay un contexto bastante complejo, y para analizar vemos que, si bien son los dos candidatos más elegidos, ha habido un claro crecimiento de Marine Le Pen en las elecciones con respecto a 2017. Ha crecido más de 3 puntos Marine Le Pen con respecto a esas elecciones, y vemos también un escenario de una política muy, o sea, de un escenario muy bipolarizado en cuanto a lo que es la política en las elecciones. Si analizamos por ahí que son ellos dos, los dos candidatos más votados, pero en tercer lugar, muy poquito le faltó a Mélenchon, que es el de la extrema izquierda, el candidato de la extrema izquierda, que obtuvo 21,95, o sea, estuvo muy cerca de ser él el contendiente de Macron. Entonces vemos un escenario muy polarizado y que puede pasar de todo de cara justamente al 24 de abril, como bien mencionabas vos, Paula, que va a ser la segunda vuelta. Luz, bueno, justo ahí dijiste el poder adquisitivo, que se ha perdido el poder adquisitivo de los franceses y las francesas. Bueno, una de las políticas y de la campaña de Marine Le Pen no era eso, devolverle el dinero a los franceses. Exactamente. Bueno, Marine Le Pen ha tratado de moderar un poco su discurso en lo que es los últimos años, pero, digamos, algunas de las características centrales de su programa de gobierno tienen que ver con tratar de devolverle el dinero a los franceses. Esto a través de tratar de bajar los impuestos, a bajar el impuesto al IVA, hacer también una reducción de lo que aporta Francia al presupuesto de la Unión Europea. Y también apuntaba a lo que era el sistema previsional. Recordemos que Macron ha tenido desde, digamos, básicamente de sus comienzos de gobierno, esta lógica de tratar de reformar el sistema previsional, aumentando la edad jubilatoria de los 62 a los 65 años. Marine Le Pen lo que quiere hacer es tratar de bajar la edad jubilatoria a los 60 años. Esto fue muy condenado, por lo que señalaban de que el sistema, digamos, previsional es inviable que pueda llegar a sostenerse de esta lógica. Entonces ha continuado con la idea de bajar a los 60 años, pero solamente en aquellos casos que trabajan desde antes de los 20 años.
Y con esto, ¿por qué lo traigo también a colación? Porque es un tema muy interesante que ha pasado ayer puntualmente. Es que, como les decía, Macron ha tomado esto como, digamos, la lógica central de su programa de gobierno, tratar de reformar el sistema previsional. Sí. Pero ayer, en vista de tratar de captar el voto de la izquierda, Macron fue a visitar 2 ciudades del norte de Francia y allí, en cierta forma, dejó entrever que estaba predispuesto a empezar a cambiar esta lógica de la reforma previsional. Dijo que estaba contemplando la posibilidad de no realizarla, esta reforma previsional, no aumentar a 65 años, sino a 64 años la edad jubilatoria. Y si él veía que el ánimo social no lo acompañaba directamente, digamos, como que lo postergaba para más adelante. Esto ha sido muy criticado también por Marine Le Pen y por la oposición porque señalan que se trata de una propuesta demagógica. Hay que verlo porque la propuesta es muy seria. Lo que está planteando Emmanuel Macron sería, digamos, cambiar la lógica de su programa de gobierno y todo lo que ha venido haciendo desde que asumió. Claro. Lucy, ¿qué lectura haces de esto que está ocurriendo en Francia? Porque independientemente de que la alternativa sea de derecha, sea de izquierda, o de centro izquierda o centro derecha, también pasó lo mismo en Chile, pasó lo mismo en Perú, digo, aquí más cerca, y está pasando en el mundo. ¿Son las nuevas figuras o el desgaste de las viejas figuras de la política? Macron no es muy viejo, lleva su primer mandato recién, pero ya está desgastado. Y en cierta forma está desgastado, pero él, acordate lo que señalábamos, esto de que él crea un nuevo partido, él se presenta, él sale de los partidos tradicionales, como decía, él fue ministro de Economía del Partido Socialista. Él sale del Partido Socialista, sale del partido tradicional de izquierda para crear un nuevo que es más centrista. Él se cataloga como moderado y pro-europeísta. O sea que él dentro de todo es catalogado, si bien ya viene con su mandato, como algo más nuevo. Pero sí es muy importante lo que vos señalás, Emi, con respecto al deterioro de los partidos tradicionales. Esto se ve muy claramente reflejado en estas elecciones del domingo, en donde, por ejemplo, el Partido Socialista y la candidata del Partido Socialista, Anne Hidalgo, obtuvo un 2.06% de los votos. O sea, es la peor elección del Partido Socialista desde 1958. Y lo mismo pasó con la derecha, digamos, con la derecha tradicional, que es el Partido Republicano, en donde Valérie Pécresse no obtuvo el 5% de justamente el umbral de votos, un 4.78%. Y esto lo que también establece es que el Estado francés, en cierta forma, les garantiza devolverle todo el dinero que ellos han invertido en la campaña si superan ese umbral del 5%. Ninguno de los dos partidos superó el 5%, o sea que encima van a tener que cargar con los gastos de las campañas electorales los propios partidos tradicionales que han gobernado en los últimos años en Francia. Entonces, hay claramente un deterioro de los partidos tradicionales y hay cada vez mayor polarización política entre los distintos extremos. Si bien Macron, como decíamos, es centrista, y como le señalaba hace un ratito, por ejemplo, Mélenchon, que es el representante de la extrema izquierda, tuvo un muy fuerte crecimiento. Por ejemplo, en 2017 obtuvo algo así del 15% de los votos y ahora obtuvo un 21,95% de los votos. Marine Le Pen, extrema derecha, obtuvo también un crecimiento de los votos, sin descontar el hecho de que Eric Zemmour, que es el otro candidato de extrema derecha que se presentaba en la primera vuelta y que no ganó, obtuvo solamente el 7%, obtuvo un 7% más, que eso seguramente se va a trasladar prácticamente de manera directa en Marine Le Pen. Claro. Bien. Luz, buenísimo el panorama que nos has dado para este 24 de abril, entonces a esperar. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto. Y también, bueno, ahora nos venimos para este lado, vamos a decir, cruzamos el charco nuevamente, vamos a México y que nos explique, bueno, lo que está sucediendo allí con este referéndum y con el presidente, por supuesto. Bien, el domingo también se celebraron elecciones, como bien señalabas vos, Paula, que fueron, digamos, unos ejercicios inéditos. ¿Sí? Esto no tiene ningún antecedente en la historia de México puntualmente, que es un referéndum revocatorio. Es decir, que los mexicanos estaban habilitados para decidir si querían que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, continuara en su mandato o si directamente por pérdida de confianza debía salir. Esto, como decíamos, entonces es un ejercicio inédito. Esto, de hecho, viene como una promesa de campaña de AMLO de que iba a proponer este referéndum revocatorio y al final se celebró. El tema es que hay también algunas cuestiones para analizar. Solamente, digamos, participó de este plebiscito
El 17% de la población, en realidad 16-17% de la población, entre 16 millones y 17 millones de mexicanos, cuando estaban facultados más de 93 millones de mexicanos a participar. Claro. Y otra cuestión, este plebiscito, digamos, es vinculante cuando el 40% del padrón electoral vota, ¿sí? O sea que básicamente va a continuar AMLO, no es vinculante porque estamos señalando que entre un 16 o 17% de la población fue a votar, y dentro de eso el 91% votó que continuara, igual no es vinculante la decisión. Pero sí por ahí está bueno analizar esta nueva figura que aparece en México, porque lo que hace es ampliar la democracia participativa. O sea, deja de ser una democracia representativa para que la población empiece a participar y empiece a decidir si quiere o no la continuidad de sus mandatarios. Hubo varias críticas, principalmente de los sectores opositores en México, que lo que hablaban es que no estaba ni de casualidad en juego la continuidad o no de AMLO, sino que se trataba más bien de un plebiscito ratificatorio. Básicamente, ¿por qué? Porque AMLO, desde que asumió, tiene una muy buena imagen positiva en lo que es México. De hecho, bueno, él asumió con el 80% de la imagen positiva. Ahora los de distintas encuestadoras están catalogando que tiene un 60% de imagen positiva. Entonces, lo que señalaban es que esto se trataba de una ratificación de AMLO en el mandato y para que también lo ayudara a impulsar ciertas reformas que son bastante categóricas en lo que plantea AMLO desde que asumió, que es la cuarta transformación. Entonces hubo muchas críticas, decían que esto, digamos, era un gasto innecesario, muy grande, cuando no se requería la situación ciudadana. La cuestión es que era una promesa de campaña, en 2019 él lo presenta, se aprueba en el Congreso y se desarrolla, y yo lo celebro en cierta forma porque me parece que es una forma de que la gente empiece a participar y tome la decisión si quiere o no que sus mandatarios a mitad de su gobierno tienen que continuar o no, si perdieron la confianza o no del pueblo. Claro. Excelente, Luz. Muy bien explicado. Cerramos, si te parece, un breve resumen de actualidad respecto de la invasión de Rusia a Ucrania, para ponernos al día. Bien, continúa esta guerra, esta ofensiva, bueno, día número 48 de la guerra. Realmente la situación nos avisora un cambio. Lo que sí, bueno, hemos visto en las últimas horas que, por ejemplo, el líder prorruso en la región del Donbass dijo que en estos días va a aumentar la ofensiva de Rusia en esta región, en la zona del Donbass, en Donetsk, en Lugansk, y además ha aumentado la ofensiva en la región de Mariupol, ¿sí? Esta ciudad que está sitiada desde hace más de 40 días. También los marines ucranianos han dado a comunicar que ellos están tratando de defender el puerto principalmente de Mariupol, pero que saben que en cualquier momento se viene la batalla final, que se han quedado sin municiones, no tienen provisión tampoco de alimentos y la situación realmente es desesperante allí en Mariupol. Entonces, lo que vemos en las últimas horas tiene que ver con que Rusia se ha concentrado en tratar de intensificar las ofensivas en estas dos regiones, en Mariupol, en la región del Donbass, y se habla de que en los próximos días o próximas semanas ya Rusia lograría, ¿sí?, tomar la región del Donbass, que bueno, antes de la guerra recordemos que Putin reconoce al Donetsk y Lugansk como dos repúblicas independientes. Entonces, bueno, la situación es bastante compleja. Ayer, como para destacarles, chicos, sí, un tema importante fue la primera reunión, digamos, de manera presencial, esto entre el primer ministro de Austria, ¿sí?, Nehammer, que se reunió con Putin por 75 minutos y después él dio una conferencia de prensa y dijo que no salió optimista de esta reunión. Lo que señaló es que Putin ya entró en una lógica de guerra y no va a parar hasta lograr, digamos, todas las consecuencias que tiene que ver con tratar de obtener un logro o un éxito militar. La situación es realmente muy preocupante. También otra cuestión para destacarles es que se están investigando en estos momentos, principalmente por parte de Gran Bretaña, de si Rusia ha utilizado armas químicas en Mariupol, y si de ser así, si se llega a comprobar que Rusia ha implementado estas armas químicas en soldados y civiles de Mariupol, podría actuar en consecuencia Occidente. O sea, lo que dejaron es abierta la posibilidad de cualquiera puede ser la consecuencia de la utilización de estas armas químicas. Bien, Luz, muchísimas gracias por el panorama que nos has dado. Vamos a ver, bueno, qué es lo que sigue aconteciendo allí. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos pronto, Luz. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Un placer y nos reencontramos pronto. Bien.
Muchas gracias. Bueno, muy completo todo el resumen de lo que está ocurriendo en Francia, lo que va a pasar en Francia, lo que ocurrió en México y también la actualidad de esta situación en Europa del Este. Toda esta información en @laicalas10 y también nos encontrás en @unidiversidad. Nos vamos a un breve corte y ya volvemos.